Este video va a ser un tanto distinto a lo que se venía haciendo. No es ningún tutorial como tal, como estarán viendo, sino es más un preguntas y respuestas. Voy a, por así decirlo, inaugurar esta sección en el canal debido a que a veces muchos de ustedes hacen algunas consultas o preguntas de temas un poco generales que les pueden servir no solo a ustedes, sino también a otras personas y que son de utilidad, algunos tips o algunos consejos o alguna explicación específica sobre algún tema como tal. Que como ya se podrán imaginar, si es que se tocan todos los temas que abarca una herramienta o un framework, como en este caso lo es Django, pues el curso sería eterno. Entonces algunas cosas que no he tocado o he dejado de manera muy simple porque la idea era avanzar un poco con la utilización de la herramienta y que cuando ya cada uno de ustedes quiera utilizarla, pues averigüe un poco y profundice más en el tema o haga la consulta correspondiente. Pues en esta cuestión es que he decidido inaugurar esta sección en la que voy a responder a algunas preguntas que considero un poco generales y que no solo pueden ayudar a una sola persona en específico, sino a más de uno que le puede pasar en alguna situación. Lo que les pediría es que en esta sección, en este video en específico, que va a empezar, es el que inicia toda esta sección, dejen en los comentarios todas las preguntas o consultas que ustedes crean que sean de manera un poco general y que puedan ayudarlos no solo a ustedes si es que tienen esa duda, sino también a otras personas. Y puede ser para ayudarnos entre todos. Así, si es que tienen algún consejo o algún tip de alguna situación que ustedes tuvieron que pasar utilizando Django, por ejemplo, y querían desarrollar alguna solución y tuvieron que hacer algo que de repente a otra persona también le puede interesar y ustedes supieron cómo hacerlo, pues déjenla también abajo para compartirla y poder ayudarnos entre todos. Entonces, para inaugurar esta sección es que he elegido dos preguntas en este caso, en específico de qué han hecho La primera pregunta es de Franklin Quispes Garcés, que la hizo en el video número 8 del curso de Django que se llama Relaciones en Modelos. Y dice así: hola, mi pregunta es si al momento de hacer tus análisis de modelo de datos, establecer algunas migraciones ingresando data para reflejar el comportamiento del sistema, y en estas integraciones, por ejemplo, cambias una relación de many to many, es decir, de muchos a muchos, a one to many, o es decir, a uno a muchos, observas que la base de datos se corrompe ya que el esquema cambia, muestra errores en consola al momento de ejecutar los comandos. En estos casos, ¿qué se recomienda hacer? ¿Volver a crear el proyecto de cero y actualizar la migración al último caso? ¿O existe alguna instrucción que realice un drop, luego un create de la base de datos y genera nuevamente el esquema? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Franklin, por la pregunta. Esta pregunta tiene varios tips o se puede responder de varias maneras. Lo último que haría sería crear todo el proyecto de nuevo, puesto que no es propio del proyecto, sino es cosa de la base de datos como tal. Lo primero que yo, por ejemplo, me aseguraría y te diría es que esos errores salen porque ya tienes información registrada. Cuando uno hace un cambio de muchos a muchos a muchos o a uno, generalmente no, o viceversa, generalmente si es que no se tiene información registrada en la base de datos, no va a haber ningún error. A menos que te hayas olvidado de algún parámetro, como por ejemplo que en many to many no se necesita el onDelete y en foreign key o one to one field si se necesita el onDelete y no lo agregues, entonces ahí va a salir un pequeño error, pero eso no tiene nada que ver con la base de datos como tal. Si no es este caso o ese tipo de errores y tienes información, lo que puede pasar es que many to many estaba vacío y ahora tienes un campo foráneo que es obligatorio y no hay información que la reemplace. Entonces ahí puede surgir un error con los datos que ya tienes registrados. Lo primero que puedes hacer en este caso es o eliminar no el proyecto, sino la base de datos como tal, que sería algo muy drástico porque ya tiene migraciones aplicadas. Y bueno, y si es data de prueba, pues no te interesaría mucho que se pierda la información porque no es información válida. Pero lo que se podría hacer en este caso es primero verificar si es que alguna relación de muchos a muchos no tiene campos o no tiene valores, pues simplemente declara que ese campo de uno a muchos permite el valor nulo. En este caso,
o en blanco en este caso para que no salga este tipo de error y no tengas ese error en consola de que no encuentra qué relacionarle. O te va a pedir, por ejemplo, que le pongas un valor por defecto. Cosas de ese estilo. Ese es lo primero que puedes revisar para ver si es que debes agregarle alguna de este tipo de cosas o alguna clave a un valor por defecto, por ejemplo. Otra que tú puedes revisar es cuando sucede algunos cambios en la base de datos que generan errores, es que revises tu carpeta de migraciones. Por ejemplo, yo voy a ir aquí a este proyecto que es el de la biblioteca y tenemos en esta carpeta Migrate. Disculpen, Migration. Entonces aquí es donde generalmente se crean los archivos bueno, estos archivos se crean cuando ejecutamos el comando make migration, que lo que hace es, en este caso, créame un archivo que va a ser traducido posteriormente en una migración en la base de datos. Entonces, lo que hace Django es que estos archivos que tienen aquí dependen de ciertos archivos. Es decir, siguen un orden. Si abrimos, por ejemplo, este archivo que es 0002, dice que aquí en dependencias depende de este libro, hace referencia a la aplicación, y depende del archivo inicial, o bueno, el archivo que tenga aquí por nombre, que es 0001 initial, el cual es el que está encima de él. Y como te habrás dado cuenta, el primer archivo no tiene dependencias, porque es el inicial. Si abrimos el tercero, depende del segundo, el cuarto, del tercero, etc. Entonces lo que tú puedes hacer es verificar estos archivos, estas dependencias, y puedes decirle que no dependa de nadie para que no genere ese tipo de error y no tome como referencia alguna migración o algún modelo de migración anterior. Eso es lo primero otra de las cosas que puedes hacer. Entonces van dos cosas. Revisar si es que hay valores nulos en un campo relacionado que no permite esos valores. Lo segundo es pues quitar o reenlazar estos archivos para que no haya dependencias entre ellos. El tercer consejo que te puedo dar es, por ejemplo, yo tengo aquí abierta la base de datos del proyecto de biblioteca. Si te das cuenta, en estas tablas hay una tabla que se llama Django Migrations. Esta tabla de aquí registra todas las migraciones que se registran o bueno, que se hacen en una base de datos o en un modelo en específico y en una aplicación. Si te das cuenta, aquí dice que para la aplicación, en este caso libro, se registró la primera migración llamada, o bueno, se registró una migración llamada 0001 initial y así va con cada uno. Entonces, cuando uno elimina, puedes, por ejemplo, eliminar la migración de aquí, clic derecho, eliminar para que yo no la considere, o eliminar la última. También tendrías que eliminar el registro de aquí, porque si no lo va a tomar porque está dentro de la base de datos. Ese es otro dato que puedes hacer o otro consejo que puedes aplicar. El otro consejo que te puedo dar, antes de que elimines por completo toda la base de datos para que vuelvas a ejecutar las migraciones, es que ejecutes el comando siguiente, que es Django admin flush, el cual lo que va a hacer es borrar toda la información de la base de datos y reaplicar todo. Eso es lo que hace este comando, Django admin flush. Eso es lo que nos permite hacer. Puedes hacer eso o puedes simplemente borrar la base de datos y volver a ejecutar las migraciones para que no te salgan ese error. Entonces, estos son algunos consejos que te puedo dar si es que se te presentan este tipo de soluciones. También hay unos que hacen un fake, guión fake, para que haga unas pruebas, unas migraciones falsas y compruebe dónde está el error. Son cositas que puedes aplicar también, pero ya son cosas propias que puedes realizar en la parte de los comandos, pero con las que te he mencionado creo que son suficientes, que se pueden aplicar en diversos casos. Siguiente pregunta la hace Michael Lang, que nos dice, bueno, hola developer, una pregunta. ¿Cómo sé cuándo debo utilizar una u otra vista basada en clases? O sea, Detail View, List View y así, ¿qué casos es mejor para cada una de ellas? Yo lo entiendo a nivel básico, pero a veces no sé qué termino haciendo, no saber qué termino haciendo las vistas basadas en funciones. Muchas gracias por tu contenido y ayudan muchísimo. Bueno, gracias a ti por verlo. Esto lo hizo en el último video que fue el curso de Django 2, que fue modales con Django. En cuanto a cómo saber qué utilizar, los nombres de las vistas basadas en clases nos ayudan mucho a poder identificar qué es lo que o para qué están hechas. Voy a nombrar algunos casos. Supongamos que yo quiero crear lo primero, lo típico.
quiero renderizar un template con una información básica. Simplemente quiero renderizar el template, pero simplemente que lo renderices y nada más. O quieres renderizar el template y puedes agregarle cosas de algún estilo, alguna consulta en específico, pero nada más. Lo importante es el template, nada más. Y por ejemplo, que me muestre, si quieres un listado, ya no utilizaría lo que te voy a mencionar. Pero si quieres solo mencionar o renderizar un template, utilizas pues Template View. Template View. Si le vas a agregar algún listado de algún objeto en específico, de algún listado de una consulta de un listado, utilizarías List View. Porque List View pues lo hace de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero hacer un listado, pero en vez de utilizar el listado natural que lo hace con los objetos y ese tipo de cosas, yo quiero que me liste en este caso con peticiones Ajax? Utilizaría el ListView, sí, pero simplemente aquí redefines el método get para que ahí, en vez de retornártelo de manera normal, pues te retorne en este caso de forma en el formato que tú desees, en JSON o en XML, como tú lo definas. Pero también es un listado, entonces sigo utilizando ListView. ¿Qué pasa si quiero crear algo? Pues tienes a CreateView sin ningún problema. Si quieres registrar algo, información normal. Si quieres registrar información también con Ajax, pues de la misma manera. Existe también CreateView y redefines en este caso el método post y ahí validas que la petición sea Ajax. Pero la información, o bueno, la acción que vas a realizar sigue siendo la misma, que es CreateView. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, editar algo? Si quieres editar algo, utilizas UpdateView, que sirve para editar. Si quieres enviar algún formulario de creación o de edición, utilizas UpdateView. Si es que vas a editar, utilizas CreateView. ¿Recuerdas? UpdateView o CreateView, algo parecido como hacemos aquí, por ejemplo, en UpdateView. Vimos que enviamos en este caso la consulta. Para actualizar en este caso los libros los enviamos aquí en GetContextData porque se puede sobreescribir. Entonces se puede hacer de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar quiero listar mis objetos, quiero crear mis objetos, quiero agregar formularios, distintos forms a mis objetos? Utilizaría algo parecido a lo que utilizamos aquí en listado de libros, que en este caso es View, porque yo quiero redefinir su consulta, quiero redefinir la información que envío en el context data, quiero redefinir el get, porque quiero enviar cierta información adicional, quiero también utilizar ahí mismo una petición post, entonces le defines el método post. Ya son cosas más completas, entonces utilizas el View. ¿Qué pasa si quiero utilizar un listado? Pero quiero que ese listado tenga una consulta en específico o más de una consulta. La acción sigue siendo la misma, quiero solamente el listado, sigue siendo ListView. Lo que vas a modificar es el get y tal vez si es que quieres modificar también el getQuerySet. También lo modificarías para que te retorne otro valor o más de un valor, etcétera. También lo puedes hacer, pero la acción sigue siendo la misma que el listar. ¿Qué pasa si quiero utilizar solamente formulario con sus validaciones? Existe FormView, que lo utilizamos cuando creamos el login, que utilizamos un formulario de logueo. Entonces también se puede realizar y aquí valida el formulario como tal, como vista. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué pasa si quiero recibir la información de un objeto de una instancia en específico? No la voy a actualizar, quiero la información, quiero saber qué contiene. Quiero saber su detalle, Detail View. Entonces ahí obtienes la información como tal y utilizas Detail View. Y así vas con cada una de las vistas en cuestión. Entonces dependiendo de lo que tú desees hacer, el nombre te ayuda. Como les mencionaba en algún video, existen muchísimos vistas basadas en clases actualmente en Django. Fíjense que si hago una búsqueda rápida, aquí estoy en la documentación de Django, entonces voy a irme en este caso a Class View. Entonces aquí tenemos vistas basadas en clases. Aquí está. Este es el listado de todas las vistas basadas en clases que existen actualmente en Django. Tenemos las bases que son View, Template View, Redirect View que sirve para cuando quieres hacer redirecciones,
las vistas genéricas de muestra, que es detalle y list view. Tenemos la de edición, que es form view, create view, update view y delete view. Si quieres eliminar, puedes hacerlo vía delete view. Ahora, ¿quieres eliminar también vía Ajax? También existe delete view. ¿Quieres eliminar de manera lógica, no borrarlo de la base de datos, sino cambiarle un estado? También delete view, porque la acción es eliminar como tal. Aquí hay genéricas para los archivos, bueno, para las fechas, perdón. Luego hay algo que se llama las commixings, que simplemente son protecciones con más herencia, con diferentes acciones adicionales a las comunes. Y aquí también tienes todo un listado. Y también tienes las genéricas simples, que ya las habías visto arriba, pero que también están aquí como tal puestas. Entonces, son algunas subcategorías que tienes, pero como ves, hay bastantes. Entonces, su nombre lo indica o ayuda a saber qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, estos de aquí que son para fechas, este es para semana, este es para día, este es para la fecha actual, para fechas el detalle de la fecha como tal, para un mes, para un año, etcétera. Entonces son diferentes vistas que su nombre ayuda a hacer. Siempre hay que identificarlos con el nombre en específico. ¿Cuál es la acción que se desea realizar? Quiero listar, sea lo que sea de la manera que quiero listar, es listar, list view. Quiero crear, sea de la manera en la que quiero crear, create, y así, etcétera. Así es como identificamos qué vista basada en clase queremos utilizar. Y si es que vemos que lo que queremos hacer es sumamente sencillo, como por ejemplo el logout, que simplemente era ejecutar la función logout y nada más, y no necesita nada más, pues puedes utilizar una función. Las funciones podemos utilizarlas dentro de las vistas basadas en clases, para no cargar mucho código. ¿Qué pasa si quiero darle un formato a un cierto valor? La vista o la función que haga este formato la puedo crear aparte y simplemente la llamo dentro de mi vista basada en clase. Y así queda más ordenado, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo aquí por ejemplo, una vista basada en clase, crear algo, y este es de create view? Entonces, ¿qué pasa si yo le digo que quiero aquí darle un formato? Por ejemplo, vamos a definir en este caso el get self, o vamos a definir el post. Entonces, self, request, los argumentos y los keywords. Entonces yo digo que tengo mi formulario que es igual a request.post. Entonces yo digo que quiero darle un formato a algo. Yo creo una función afuera, puede ser def formato o dar formato. Recibe el valor, por ejemplo, cadena. Y aquí hago todo el formato como tal. Y aquí simplemente hago form.cadena es igual a dar formato y le paso la cadena. En este caso form.cadena, por ejemplo. Entonces, la función que da el formato la hago afuera y luego simplemente la llamo. Estoy que utilizo vistas basadas en clases, pero también funciones. También tienen su utilidad. Entonces hay que identificar esas cositas. Y espero que con esta explicación un poco sobre qué más o menos quieres hacer, pues sepas utilizar mejor las vistas basadas en clases o sepas saber en qué momentos quieres utilizar o puedes utilizar las vistas basadas en clases. Espero que haberles ayudado un poco con la respuesta a estas preguntas. Como les mencionaba, estoy inaugurando esta sección en el canal y espero que dejen sus preguntas. Más o menos dentro de una semana voy a ver qué preguntas hay. Si veo que son demasiadas y el video va a ser muy extenso, puedo dividirlas en dos o simplemente puedo elegirlo al azar qué pregunta responder. Y luego en el siguiente video que publique, en ese video van a dejar las siguientes preguntas y así, para mantener un orden. Recuerden dejar preguntas que sean de ámbito general o algún tip para alguna cosa en específico que pueda servirle no solo a ti, sino también a todos. O si es posible, bueno, si te sirve también a ti también, pero cosas por el estilo como tengo este error y quisiera saber por qué me sale este error. O sea, cositas así que son muy específicas de tu proyecto como tal, porque cada persona y cada proyecto es único. Entonces los errores que te salgan a ti no siempre le van a salir a la otra persona como tal. Lo que sí bastaría, o bueno, sería bueno que dejen en las preguntas, sería preguntas como las que acaban de ver, que son globales, como por ejemplo, ¿qué haría si es que genera conflictos en la base de datos? Que pues, es muy común que pase cuando cambian las relaciones, cambian los tipos de datos, etcétera.
o cuándo utilizar cierto tipo de vistas basadas en clases, cosas así, o algo, por ejemplo, como cuántos métodos existen para utilizar el modelo user de Django, o si es bueno sobreescribir el modelo user, etcétera, o qué bueno o qué información debo utilizar, o qué función debo utilizar, o algunos tips de optimización de consultas, etcétera. O sea, cosas de ese estilo, que son más generales sobre lo que se puede realizar, o sobre lo que muchos tengan algunas dudas o creen que le puede ayudar a alguien más. Y no solamente a ustedes. Y como les repito, si también es a ustedes, bueno, también, pero no en específico donde se tenga que visualizar, a ver una imagen para ver cuál es el error, etcétera, que no toma, no es cuestión de leer la pregunta y poder responderla, sino de que me muestres algunas imágenes, etcétera, para no alargar mucho cómo contestar la pregunta como tal. Entonces espero que haya podido ayudarlos con esta respuesta, así que dejen sus preguntas. No solo pueden dejar preguntas con respecto a Django como tal, pueden dejar sus preguntas con respecto a Python, o pueden dejar sus preguntas con respecto a algún tema de programación específica, estructura de datos, por ejemplo. No entienden alguna estructura de datos, no tienen algún, que es algún concepto como tal, cosas si están estudiando algo relacionado a sistemas, informática, etcétera, pueden dejarlo. Yo, bueno, si es que conozco el término o conozco lo que están consultando, pues puedo explicárselos más o menos qué es lo que deben realizar, o a qué es lo que se puede referir. Les recuerdo, bueno, yo estudié ingeniería informática, entonces no soy tan ajeno a los conceptos que pueden estarles enseñando. Entonces espero sus preguntas y espero que las dejen aquí abajo en este video. Si son de ámbitos generales, y también puede dejarla en los otros videos, también no hay ningún problema, pero esas no las voy a responder de la misma manera que las estoy respondiendo aquí. Si no, se las respondería solamente vía un comentario en el video, no explicarlo un poco más a detalle como lo estoy haciendo en este video como tal.